Bienvenidos entonces a este otro video donde nosotros vamos a explicar ya la integración de los presupuestos para conformar el flujo de efectivo. Entonces voy a ir de una vez a explicar esta parte. Esta es una serie de videos y en algún momento este es el primero que está viendo. Primero les aclaro que estoy usando un caso de ejemplo que está en la descripción del video que se llama artesanal. Esto lo menciono siempre porque considero que siempre hay personas que ven un video específico y no se enfocan a otros. Entonces, para que lo puedan hacer de manera ordenada, es este caso que está en la descripción del video para que ustedes lo utilicen. Bueno, cuando tenemos entonces que elaborar ya el presupuesto de efectivo, necesitamos varios elementos. Yo voy a mostrarles por acá un resumen. Para poder hacer el presupuesto de efectivo, necesito tener un resumen de todos los presupuestos anteriores y hago una aclaración de los presupuestos que ustedes tenían elaborados anteriormente, si era así, trabajarlo correctamente. Recuérdense que en el presupuesto de efectivo solo van las entradas y salidas reales. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tenía un presupuesto de gastos indirectos de fabricación, de distribución y ventas y de gastos de administración, en los cuales se calcularon depreciaciones. Por ejemplo, voy a mostrarles acá. En el de costos indirectos de fabricación, yo tuve depreciaciones, tenía esta cantidad de depreciaciones. Si yo sumo este valor, sumo estos tres datos, obtengo 139.400. Esto es fijo, porque son costos fijos los que estoy estimando en la depreciación, pero este total incluye la depreciación. ¿Qué es lo que hago? A lo fijo le resto los valores totales de depreciación del periodo. Estos 524.870 son los que ustedes observan en esos datos. Entonces, cada dato de los gastos en los que hay estimada depreciación, debo restarlo. Esto es para tener un valor correcto para distribuir los datos. Ojo con eso, por favor, tómenlo en cuenta y lo voy a resaltar en algún momento. Entonces, por eso es que este valor de lo fijo, porque es ahí donde va la depreciación, voy a descontar la depreciación. Lo variable, que es la otra columna que nosotros elaboramos al hacer el presupuesto, puede buscar cada presupuesto en su momento. De lo variable no es necesario hacer ningún ajuste porque aquí todo es un movimiento de efectivo estimado real. Entonces, necesito un resumen de los datos. Aquí está el dato de cada presupuesto y es lo que voy a utilizar. Veamos entonces cómo realizo el presupuesto. En primer lugar, este es el método indirecto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando un desglose del corto plazo de los movimientos que voy a trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer en primer lugar? Voy a trabajar con los ingresos. Entonces, voy a trasladar de dónde obtuve ingresos. Aquí vemos que mencionamos contado y crédito, que son las dos formas de obtener ingresos en cuanto a un presupuesto. Entonces, para ello trabajé una cédula que denominamos cédula de ventas o de cuentas por cobrar, donde tenía los valores de contado y los valores de crédito conforme a los días que estaban en las políticas, días de crédito. Lo de cada mes, por ejemplo, estos 244.680 de enero, estos 214.095 de febrero, los voy a trasladar en el mes en el que los calculé, voy con el contado. Cada mes, en el mes donde ocurrió el contado, lo traslado a la cédula de efectivo, contado. Voy trasladando cada valor de contado y observaré al final que al hacer una sumatoria, cuando ya trasladé de enero a diciembre, me da 3.058.500. Al revisar la cédula, observo que es exactamente el mismo dato. Quiere decir que al hacer el traslado,
correcto de espacio, lo hice de manera correcta. Entonces, con eso ya tengo mi presupuesto en la parte de contado. Luego, crédito, hago exactamente lo mismo, solo que aquí voy a cuidar de lo siguiente. Siempre voy a la cédula de ventas o cédula de cuentas por cobrar y aquí voy a trasladar no con base al mes que ocurrió, porque eso es la venta neta, sino al mes de cobro, en el mes que yo estimo cobrar. Obviamente yo sé que hay oportunidades en las que no voy a cobrar eso, pero eso se va a determinar una meta de cobros. Consideren eso, que va ligada a todos los demás elementos que se han venido estimando. Entonces, lo de enero, con base a su mes de cobro, lo coloco en el efectivo en enero. Lo de febrero, con base al mes de cobro, lo traslado al presupuesto efectivo en el mes de febrero. Y así sucesivamente. Cuando coloco ya en este caso los de 30 días hasta diciembre y hago una sumatoria, esto me da 3 millones o 2.307.312. Estos 2.307.312 son exactamente la suma que yo había calculado para este periodo. Por eso es que estas sumatorias son tan importantes. Si usted quiere ver o repetir de dónde sacamos estos datos, observe un video anterior donde hicimos esta cédula de venta. Luego voy a incluir acá lo de crédito 60 días de nuevo con la misma condición de trasladarlo con base al mes de cobro, lo de enero, lo de febrero, en relación a su mes de cobro, porque es allí donde se ha obtenido el ingreso. Aquí coloco cada dato y al realizar una sumatoria de todo el periodo obtengo 557.541 y ese es el dato que yo calculé en la cédula. Luego voy a lo demás. IVA débito. Si yo tuviera más IVA, o que tuviera que calcular otro tipo de IVA, otros datos de ingresos, también los tendré que colocar acá. Venta de activos, obviamente a la venta de activos siempre le tendré que calcular su impuesto, pero será un ingreso. El IVA débito en este caso es el otro ingreso porque al realizar yo el cálculo del IVA, recordemos que yo voy a vender estas cantidades, estoy estimando, y a la vez voy a cobrar este IVA. Este IVA va a ser un ingreso para mí, por eso lo estoy presupuestando. Cada dato en el mes donde ocurre. Aquí sí se traslada con base a la cédula de IVA en el mes donde ocurre la venta. Y lo coloco en el orden de acuerdo al mes que corresponde. Entonces, voy ahora a sumar todo el mes, todo el periodo, perdón, y me da 734.040. Voy a la cédula de IVA y aquí es donde yo tenía el IVA débito exactamente en ese mismo valor. Voy al efectivo en el otro. Si yo tuviera, como decía, en algún mes la venta de un activo y eso representara otro tipo de ingreso o cualquier otra forma de ingreso, la tendría que dejar representada en el presupuesto. Si fuera venta de activo, por ejemplo, que fuera en un mes de abril, ahí voy a incluir el ingreso adicional y tendré que estimar como gasto el impuesto del ISR, en este caso por venta de activos. Al hacer una venta de activos o ganancia en venta de activos, yo voy a pagar en este caso en Guatemala un 10% de ISR y ese se colocaría como ingreso. Vamos con pagos de contado. Cuando ya calculé todos los ingresos, pues voy a sumar por periodo cada dato. Ustedes podrán ir viendo los valores haciendo los cálculos. Y al final, al sumar por cada mes, voy a hacer una suma total. En este caso, la suma de todos los ingresos será de 6.657.393. Luego voy entonces con los egresos. Lo primero que voy a incluir en los gastos son las compras de materia prima o las compras de contado y crédito que yo voy a realizar. Estas están en la cédula de materia prima que también es explicada en otro video anterior
Y observarán que aquí están los datos de contado y crédito. Entonces, ¿qué es lo que estoy trasladando únicamente? Voy a ocultar esto para que ya no nos cause mucha confusión o dificultad. Voy a trasladar el dato de cada venta, en este caso, cada compra, perdón, de contado, en el mes donde ocurrió. Voy a borrar esto porque en este caso ya no me sirve. Voy a calcular, trasladar los 673.27, lo de contado que gasté en enero, va al mes de enero. Lo de febrero, en febrero, vea, febrero 589.11 y va acá. Y así con cada mes donde corresponde. Esta es la compra de contado en el mes donde ocurrió. Coloco de enero a diciembre o el periodo que estemos realizando. Y al sumar toda la compra de contado son 8.415.90. Observamos la cédula y es exactamente el valor que yo había calculado. Ahora, voy con la compra de crédito a 60 días. Aquí puede variar, de acuerdo, esos 60 días, el porcentaje de crédito de contado varía de acuerdo a cada caso, eso tómenlo en cuenta. Enero, entonces, lo que calculé en la cédula, 1.500, en este caso, 70.97, perdón, 1.050, es lo que yo voy a pagar. Entonces, aquí sí, por ser 60 días, se corre 2 meses y la referencia para trasladarlo es el mes de pago. Lo de enero, que voy a cobrar en enero, a pagar, perdón, en enero, va en enero. 1.050 es el dato que ustedes observan aquí. 1.540 es lo estimado para febrero. Luego marzo, 1.570.97, vemos acá. Y en el mes de pago, voy colocando de acuerdo a la cédula que la realicé anteriormente. Y así en orden, hasta llegar a diciembre. Aquí hago una sumatoria total de todo el periodo y observo que la suma de todas las compras de crédito son 16.925.08. Si reviso la cédula, es exactamente el valor que yo había sumado para ese periodo. Entonces, es correcto. Voy ahora a lo demás. Acá observamos que se va a hacer una suma de cada mes. 1.723.27 la suma solo de enero del total de pagos o de compras. Y así voy con febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. Aquí observo que tengo entonces el total de enero, el total del año, del contado y el total de crédito. Sumará 25.340.90. Ahora, voy con el IVA crédito. Este video es un poco más extenso por todos los detalles. El IVA crédito voy a tomar entonces el IVA, perdón, de las compras, que aquí sí en el mes donde realicé el pago del IVA, donde voy a realizarlo, porque es una estimación. 269.31 es lo estimado para enero. 235.65 es lo estimado para febrero. Y así consecutivamente en el mes donde se estima realizar el pago del IVA crédito, IVA por compras. Obviamente hay que analizar qué es lo que el caso indique para el cálculo del IVA. Esto sumará en el periodo 3.366.36. Tomo entonces esos 3.300 y reviso que exactamente en el periodo voy a tener de IVA 3.366.36, cédula de IVA. Voy entonces ahora a el otro cálculo. Ya establecí el IVA y las compras. Compras es lo que corresponde a materias primas, recordemos. Ahora voy con la mano de obra. ¿Cuánto requiero de mano de obra? ¿Cómo lo voy a distribuir? Recordemos que anteriormente tenía índices particulares. Los gastos que corresponden a mano de obra, por ser variables y tener relación estrecha, porque es una mano de obra directa,
tiene relación estrecha al volumen de producción, voy a usar los índices particulares, que en su momento también lo explicamos, pueden buscar una cédula en un video anterior. Entonces, el presupuesto de mano de obra, que es aquí donde tengo el resumen, es de 2.038.105.97. Voy a multiplicar esta cantidad por cada índice particular. Y en el mes donde corresponde voy a poner ese valor. Por ejemplo, 2.038.105.97 por el 8%, que es lo de enero, me va a dar 163.048.48. En febrero, esa misma cantidad, 2.038.105.97 por el 7% de febrero, me da, en este caso, 142.667.42. Repito, yo dejo decimales, pero obviamente lo más acorde sería no usarlos, pero yo lo hago solo con fines de cuadrar, únicamente con eso. Entonces voy multiplicando el valor del presupuesto para la mano de obra por cada índice. Los índices los tenemos por estimación, por estándares, por periodicidad, por variación que se tenga determinada por mes. Y ese es el valor que voy colocando en cada uno. Cuando termino de colocar el dato, al haber multiplicado todo el periodo, la sumatoria me debe cuadrar con el valor que yo tenía en el presupuesto. Entonces tengo aquí 2.038.105.97. Y observo acá que es el mismo valor que tenía en el presupuesto. Con eso corroboro que el dato es correcto. Ahora vamos con los siguientes gastos. Ya distribuí mano de obra. Con los costos y gastos voy a tomar el siguiente criterio. Todo lo que sea fijo de los costos y gastos lo voy a dividir dentro de los meses que estoy estimando en el presupuesto. Voy a ocultar hasta acá y me quedo en este punto. Voy a distribuir lo fijo dentro de los meses y lo variable dentro de, en este caso, los índices particulares. Repito, lo fijo dentro de los meses y lo variable dentro de índices particulares. Esto porque tengo claro cuánto es lo fijo y cuánto es lo variable. Si yo no lo tuviera definido, el mismo caso o la misma empresa definirá la manera como distribuir. En este caso, como sí tengo cuánto es fijo y cuánto es variable, lo puedo distribuir en la forma como lo he explicado. Lo fijo dentro de los periodos. ¿Por qué? Aquí estoy trabajando un año completo, pero puede ser que usted esté estimando 6 meses. Entonces no lo va a distribuir dentro de 12. Y si usa un semestre, todos sus presupuestos deberán ser para un semestre y todo lo deberá distribuir dentro del semestre, dentro de 6. Así, por cada análisis que usted esté realizando. Entonces observamos acá que tenemos el dato de los costos fijos. Repito, los costos fijos que tenemos acá no tienen depreciación incluida porque no es un desembolso real. Entonces, 524.870.40 dividido 12, que es el periodo que yo estoy trabajando, me da 43.739.20. Y ese mismo valor lo coloco en cada mes. Luego corroboro al final del periodo la sumatoria y me da los 524.870.40, que es lo que yo tenía en el presupuesto. Ahora, lo variable, que son 163.379.26, lo voy a multiplicar por cada índice particular y en el mes que calcule cierto índice, voy a colocar cada dato. Esto por el 8%, aquí por el 7%, y así por cada porcentaje de cada periodo. En este caso estoy en los costos. Por ejemplo, veamos un dato. 123.379.26 por el 8% de enero
me tiene que dar 9.870.34. Y así por cada mes. Al terminar todo el año o todo el periodo que estoy trabajando, sumo todos los 12 meses. En este caso tengo la prueba de que lo calculé correctamente porque me da el mismo dato, 123.379.26. Observamos que es exactamente lo mismo. Voy al efectivo nuevamente y aquí observan que hay una sumatoria de lo de enero solo de costos indirectos de fabricación, fijo y variable. ¿Qué es eso? Estos 53.609 la suma de lo fijo y lo variable, para tener un total de costos indirectos. ¿Es necesario esto? No. Esto solo es parte de lo que nos permite a nosotros ir estableciendo valores específicos. Al sumarlo, voy a tener un total de gastos indirectos o costos indirectos de fabricación de 648.249.66. Oculto y voy a lo demás. Gastos de ventas fijos es exactamente el mismo proceso que acabo de explicar. Si dispongo de lo fijo y lo variable, lo fijo lo distribuyo dentro de 12. Entonces el presupuesto, en este caso fijo, 325.113 de los gastos de distribución y venta, dividido 12, que es el periodo que yo estoy manejando. Repito, si es otro, tengo que manejar los meses o los periodos que yo esté presupuestando. Entonces, dividido 12 me da 27.092.80. Sumo al total y me tiene que dar la misma cantidad, 325.113.60. Hago lo mismo que hice anteriormente con los variables. El total variable que tengo del presupuesto, 237.283.53, distribuido por cada índice particular, porque esto es lo que me representa la variabilidad. Entonces, 237.283.53 por el 8% me da un dato de, en este caso, 18.982.68. Por el 7% de febrero, 16.609.86. Y así, cada dato. ¿Qué estoy multiplicando? El dato variable del presupuesto de gastos de administración y ventas. Es este dato que observamos en este punto, por cada índice particular que había calculado en un dato anterior. Entonces, al sumar los datos variables de distribución y ventas, me da el mismo valor presupuestado. Luego, nuevamente acá se vuelve a hacer una suma para tener un total solo lo que corresponde a ventas del total de cada mes. Y el total del presupuesto de ventas será de 562.397.13. Regreso acá, oculto ventas y voy ahora con administración. Los gastos administrativos para el presupuesto los tengo acá. Son 661.305.60, todos fijos. Recordemos que todo lo fijo de cada presupuesto no incluye la depreciación porque ese gasto no es un desembolso real. Aquí solo están los desembolsos reales. Entonces voy al efectivo y aquí observo que este valor de 661.305.60 dividido 12, que es el periodo que estoy trabajando, me da 55.108.80. Y es el mismo valor para cada mes porque es fijo. Entonces este presupuesto, al sumarlo, corroboro el valor que ya tenía anteriormente. ¿Qué me falta agregar aquí? El IVA. Recordemos que cuando calculé el IVA, esto realmente lo recibí y lo coloqué en ingresos. Esto realmente, o lo voy a recibir porque es presupuesto. Esto realmente lo voy a pagar de acuerdo al presupuesto. Y esto sí lo debo desembolsar. Entonces aquí es donde termino de ajustar el IVA y el IVA débito, que es la resta del IVA por pagar, que es la resta del IVA débito menos el IVA crédito, es el que voy a colocar de acuerdo al mes de pago.
estos 75,336 que traía de un periodo anterior se pagarán en enero, y es lo que coloco aquí en enero. Febrero, lo que yo estimé para febrero. Marzo, lo de marzo, y así en cuanto al mes de pago. Y eso es lo que traslado en cada mes. Al final, corroboro que la suma sea 689,101,86, verifico que en la cédula del IVA es exactamente lo que había calculado para esta cédula. Entonces, este valor es del IVA estimado de acuerdo a la cédula que se realizó. Cuando ya calculo todo esto, ahora voy a otro detalle. Voy a otro tipo de impuesto que es también necesario, es el ISR. La ley en Guatemala nos exige o nos permite que podamos pagar el ISR del periodo anterior al 31 de marzo. Por eso es que el ISR que yo traía en el balance de apertura, estos 50,400, son los que se observan acá, que voy a pagar en marzo. Luego la misma ley me permite hacer adelantos de lo que yo estimo vender. En este caso, la ley me establece que voy a obtener o que de lo que yo voy a vender, un 8% puede ser la utilidad antes de impuestos. Ese 8% es un valor estimado en ley que hasta ahora está definido. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Si yo voy a estimar pagar anticipado el IVA, el ISR, perdón, este valor va a ser como adelantar algo a lo que yo voy a pagar el próximo año, para pagar menos. Y esto no es algo que esté obligado a hacer, sino que son estimaciones que la empresa puede realizar como adelanto. Entonces, ¿cómo sería? Lo de enero a marzo, que yo estimo en ventas, lo voy a sumar por trimestre. Este es el primer trimestre. Y a esto le voy a calcular una utilidad del 8%. Entonces, multiplicaría 1,101,060 por el 8%, y luego este valor por el 25%. Esto me da este dato que tengo acá, 22,021,20. Como se paga un mes corrido, entonces, al terminar el trimestre, en este caso en marzo, este valor se tendría que pagar en abril. Por eso ustedes lo observan acá. Luego sigo con el dato. Para el otro trimestre es lo mismo. Las ventas proyectadas. ¿De dónde estoy sacando estas ventas proyectadas? De la cédula de ventas que yo realicé, las ventas totales que estimé para el periodo, en el mes que corresponde. Entonces voy a lo que estimé para el trimestre, el segundo trimestre, y la sumatoria me da 1,223,400 de esos 3 meses. Eso por el 8%, y luego por el 25% me da 24,468. Este es el ISR estimado para el siguiente periodo, y como el trimestre termina en junio, el pago sería en julio. Lo mismo hago con el otro trimestre. Voy al dato de julio a septiembre, sumo las 3 ventas proyectadas, los totales, montos netos, montos brutos de venta, y al sumarlo, multiplico este valor por el 8% y luego por el 25%. Esto me da 33,031,80, y ese valor se estima para pagar en octubre, porque el trimestre termina en septiembre, el pago sería en octubre. ¿De dónde estoy sacando esta condición? Cuando hice el caso, o cuando lo empecé a trabajar, noté que el mismo caso decía acá que el ISR se estimará trimestral sobre el 8% de rentas brutas. Las rentas corresponden a las ventas estimadas por trimestre. Y la ley, como dije anteriormente, me permite estimar un 8% de utilidad antes de impuesto y el 25% de impuesto. ¿Por qué en el último periodo ya no lo hice? Porque esta proyección ya no va a entrar dentro del periodo, sino que
lo que realmente deba pagar se va a incluir en el balance de cierre, que va a ser el balance proyectado, y se va a incluir como por pagar, como ISR definitivo, y en el otro periodo lo pagaré en el mes de marzo. Ahora, ¿qué toca realizar? Adicional a esto, lo que tengo que realizar es el cálculo o la adición en el presupuesto de todos los gastos adicionales. En este caso, estimo para el periodo pagar un ISR de 129.921, pero diferido en trimestres. Oculto esta parte y vamos con lo demás. El caso me va a decir, por ejemplo, aquí dice que los intereses sobre financiamientos y bonos se pagarán únicamente en el mes de junio. Aquí tengo intereses de bonos y de pagarés. Les recomiendo observar el video donde expliqué las opciones de financiamiento. ¿Y qué tengo acá en esto? Pues determinar, disculpen si en este video se escucha ruido, pero lo grabé en el momento que estaba lloviendo, así que les pido un poquito de paciencia. Veamos las opciones de financiamiento en donde yo calculé el interés. Aquí tenía 6,000. ¿Por qué? ¿De dónde saqué esto? El caso establecía acá arriba que actualmente se paga 7% de interés en pagarés y 5% en bonos. ¿Dónde tengo los pagarés y los bonos? Los tengo en el balance, pagarés y bonos por pagar. Entonces, de los pagarés dice el caso que actualmente es el 7%. Esto es el 7%. Y de bonos, de los 50,000 pago, o me tocaría pagar el 5%. Estos 3,500 y estos 2,500, según el mismo caso, se van a pagar en el mes de junio. Entonces, al observar el dato, determino que estos datos los voy a incluir en el presupuesto en el mes de junio. Por eso observan aquí intereses de bonos y pagarés estimados en el mes de junio. Sigo incluyendo cualquier otro gasto del periodo. Veamos acá arriba. En el mes de julio se hará pago al saldo de bonos por un valor de 10,000. Aquí tengo entonces el pago a los bonos y va a ser en el mes de julio donde voy a pagar 10,000, según lo que el caso establece. El mismo caso dice que en el mes de agosto voy a pagar 10,000 por pago o abono a pagarés. En el mes de agosto incluyo este otro abono. Ahora oculto esto. ¿Qué me falta aquí? El caso dice que en el mes de diciembre se pagarán los dividendos preferentes. Recordemos que cuando calculé las opciones de financiamiento y en el mismo caso decía que actualmente se pagan un 6% a los dividendos preferentes. Por lo tanto, si yo tenía en acciones preferentes o tengo un total de 240,000 de acciones preferentes, por el 6% tengo en dividendos 14,400. Estos dividendos son los que estoy evidenciando en el caso, en el mes de diciembre, porque el caso dice que en este mes se pagarán esos dividendos. Entonces, observamos que en diciembre están los 14,400. Y el caso también dice que en ese mismo mes se van a distribuir, según el presupuesto, 1,100,000 para el pago a los accionistas comunes. Este valor. Entonces, observamos que así es como está distribuido todo el total de gastos. Ahora, cuando ya hice todo el detalle de los costos, de los gastos, ahora vamos a hacer una sumatoria. Usted tendrá que sumar todo lo concerniente al periodo.
Esta suma, por ejemplo, 395,170, ¿de dónde sale? Pues va a salir de lo siguiente, de los gastos totales de materia prima, 1,723,27, más el IVA crédito, 269,31, más la mano de obra, 163,048, más el total de costos indirectos, 53,609,54, más el total de gastos de ventas, 46,075,48, más el total de gastos de administración, 55,108,80, más el IVA por pagar de enero, que son 75,336. De eso sale esta sumatoria. Así usted deberá sumar todos los gastos correspondientes a ese periodo y observará que al final tendrá que sumar los gastos totales del periodo. ¿Qué sucede ahora? Para finalizar, debemos hacer un resumen de los meses. ¿Cómo aperturamos el resumen? Con un saldo que inicie en caja. El saldo se le proporciona, usted lo tiene en registro y lo puede obtener del balance de apertura, donde tiene el saldo inicial de caja, porque esta es la apertura del periodo, que fue el saldo final del periodo anterior. Entonces, este saldo inicial de caja es el que observamos en este valor. Ahora, los ingresos totales los tenemos acá en el detalle que trabajamos, ingresos de enero, y los gastos, que va a ser el total de salida, lo tenemos aquí como desembolsos. El saldo final, ¿cómo lo obtengo? Saldo inicial más ingresos menos saldo final, menos salidas, es igual a saldo final. Repito, saldo inicial más ingresos menos salidas igual a saldo final. Y el saldo final de enero va a ser el de febrero. Así, sucesivamente hacemos lo mismo. Saldo inicial, que sería el del anterior, más ingresos de este periodo, más salidas de este periodo, igual a saldo final. ¿Por qué aquí dice financiamiento? En un momento lo explico. Voy trasladando acá el saldo final por cada periodo y así voy a llegar a obtener un saldo final de caja, que es el total del mes de diciembre de ingresos más el saldo inicial, perdón, más el total de ingresos menos el saldo final. Y esto me da, menos las salidas, esto me da el total de diciembre. Aquí lo corroboro con los totales. El saldo inicial de caja, que es lo mismo que traía en enero, más el total de salidas, el total de ingresos, menos el total de salidas, que es el total de egresos, igual al saldo de caja. Este saldo de caja es el que vamos a dejar del total de caja y bancos o de efectivo para el presupuesto del balance general. Ahora, ¿qué pasaría si aquí me diera negativo? Adicional a esto, el caso debería establecer como mínimo un valor mínimo de caja, saldo mínimo de caja. En este caso, se dice que el saldo mínimo de caja es de 200,000. ¿Qué pasaría si se tiene un saldo mínimo de 200,000? Veamos. En este caso, si yo, por ejemplo, solo voy a cambiar un dato para el ejemplo. Si aquí hubiera vendido 91,000, de que fuera este saldo final, solo es un ejemplo. Y de esto, yo necesitaría dejar al otro periodo. Obviamente aquí tengo que son 191,000. Si yo quiero mantener el mínimo de caja, tendría que prestar aquí la diferencia. Entonces el mínimo son 200,000 menos 91,000. El financiamiento debería ser de 109,000. ¿Y cuánto tendría que pasar acá? Pues el mínimo. Sería el saldo más el financiamiento. Eso me da los 200,000. En el mes en el que yo considere y tenga el disponible, puedo pagar aquí los 200,000, por ejemplo.
Pagaría aquí estos 200,000 y en el mes siguiente, obviamente, tendría que restar esto menos el pago que realicé. Si me cobran intereses, los intereses irían también incluidos dentro de los gastos. Eso no se debe olvidar. Ahora, eso solo son situaciones estimadas. ¿Qué pasaría si aquí fuera negativo? Por ejemplo, que fueran menos 10,000. Si yo necesito un mínimo de 200,000 y aquí en enero me faltaran 10,000, el financiamiento en corto plazo tendría que ser de 210,000. Y estos 210,000, aquí no voy a trasladar un negativo, sino que voy a trasladar el dato que presté, con el que cubrí el valor que tenía del saldo final, trasladaría solo los 200,000, que son los del mínimo de caja. Y así consecutivamente. Y de la misma forma, en el mes donde yo pueda pagarlo, voy a pagar este crédito que hice en el corto plazo, este financiamiento que realicé en el corto plazo. Es así como el único objetivo del presupuesto de efectivo es llegar a un valor de caja final. ¿Qué pasaría si el presupuesto fuera más condensado? ¿Qué necesito saber? De manera sencilla, ¿cuánto es lo de contado o lo de crédito que estaría entrando? Perdón por los cortos o por la lluvia, hubo unos cortos de luz, espero que no afecte este video, pero agradecemos a ustedes su comprensión. Entonces, lo de contado y lo de crédito es lo que yo voy a trabajar acá. Voy a incluir todo lo que ingrese de contado, todo lo que ingrese de crédito, estos son ingresos. Y el IVA débito en este caso, de ventas. Esto es ingreso. Y sumo todo el ingreso. Esto si fuera un dato más resumido en el que no tuviera tanto detalle. Necesito saber cuánto entra de contado y crédito, cuánto gasto de contado y crédito en compras y el total por cada gasto adicional del periodo. En el IVA crédito, solo hago la aclaración que también tendría que adicionar aquel valor de IVA si en un momento hago compras de activos, porque hay compras de activos y estas compras también se les paga IVA. Entonces, lo recomendable cuando hacen compras de activos es que ustedes hagan la compra en el mes que corresponde, o básicamente podríamos decir, compre activos en enero, para que tenga la oportunidad de aprovechar la depreciación. Obviamente, si está en este régimen, donde puede usarla como escudo fiscal, la depreciación se aprovecha todo el año. Entonces, a inicios de año, a inicios del mes, incluso voy a comprar activos y eso me permitirá a mí depreciarlo todo el año. O puede comprarlos el último día del mes para que usted aproveche toda la depreciación al último día del mes de diciembre para que aproveche toda la depreciación. Aquí tendría que colocar en el IVA por pagar entonces la diferencia real entre el IVA débito y el IVA crédito, aun si el IVA crédito incluye todo el IVA por compras de activos, se lo tendría que sumar y hacer un IVA crédito real. Y aquí coloco todos los desembolsos que el periodo me dé. El saldo inicial de caja siempre va a ser el que tengo en la apertura, el balance, o en el caso de algo académico, el que me proporcione el caso que estoy trabajando. Y el saldo final es el que me quedará para el presupuesto efectivo, o en este caso del balance proyectado, balance de cierre. Esto es lo que necesitamos conocer y para ello, por favor, les pido que analicen cada detalle de lo que aquí se ha visto. ¿Se confundió en algo, se equivocó o no tomó la información? Retome el video, páuselo y así tiene toda la información necesaria. Espero haber dejado esto con todos los detalles. Si tienen dudas, pueden escribir. Éxitos en todo lo que realizan. Les saludo en otra oportunidad.